Buenas tardes. En este video, mis compañeras Muñoz Morales Laura, Rodríguez Torres Samantha, Verano Ponce Geraldini y su servidora Ashley Vidal Reynoso les explicaremos el tema 6, que habla sobre el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la política internacional mexicana. Haciendo un paréntesis en el tema de la política internacional mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores dice que ya no está de acuerdo con esta política, ya que es momento de que los principios evolucionen, y un ejemplo de ello es el de la no intervención en asuntos internos con otros países. Debe evolucionarlos para responder a las nuevas realidades que México enfrenta con el mundo. Nuestro actual presidente, Enrique Peña Nieto, establece en su política internacional mexicana que México no solo debe de enfrentar los nuevos desafíos mundiales que están emergiendo, sino que debe de aprovechar esas oportunidades para poder sobresalir. En materia comercial, México se reafirma como una nación que está abierta al mundo, ya que participa en mercados globales, tanto en productos como en servicios de alto valor. Entonces, nuestra política internacional mexicana va evolucionando poco a poco. Retomando el artículo 89, que hace referencia a las facultades y obligaciones de los presidentes, nos enfocaremos en la fracción número 10. Esta fracción se dividirá en dos partes. La primera es la siguiente. Fracción 10. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. A continuación también se dará una breve introducción sobre esta fracción y posteriormente se darán ejemplos. Hola, yo les voy a hablar acerca de la primera parte de la fracción décima del artículo 89, que nos dice que es facultad del presidente dirigir la política exterior mexicana, así como celebrar tratados internacionales. Es importante mencionar que la política exterior es un instrumento de cooperación y entendimiento entre las distintas naciones. Por eso es tan importante la facultad que tiene el presidente, puesto que en él está el resolver conflictos a nivel internacional, así como velar por los intereses de los mexicanos y de la nación en sí misma en distintas materias, como puede ser la de seguridad, económica, social, entre otras. El presidente tiene carácter de jefe de Estado. Esto quiere decir que es el representante del Estado Nacional frente a organismos internacionales con otros estados. Esto está ligado a la segunda parte de la que nos habla esta décima fracción, en la que el presidente tiene la facultad de celebrar, terminar, suspender o incluso denunciar los tratados internacionales. Pero es importante mencionar que el presidente puede celebrar estos tratados siempre y cuando exista una aprobación previa por parte del Senado. Les daré algunos ejemplos en los que México forma parte internacionalmente en algunos foros y en algunos tratados en distintos ámbitos, como lo puede ser la participación de México en el grupo del G20 en materia económica, así como en diversos tratados comerciales. El más común y el más conocido es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, así como el Acuerdo Global, que incluye la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y en materia de seguridad, contamos con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, más conocido como el ASPAN. Asimismo, si el presidente desea terminar, suspender o denunciar algún tratado internacional, es importante que el Senado haga un análisis correspondiente y se tenga una aprobación de este mismo. Por último, es muy importante la facultad que tiene nuestro presidente en esta fracción, puesto que en él está el poder de las negociaciones diplomáticas y el desarrollo de nuestro país. Un tratado podrá ser de dos maneras. La primera puede ser por consentimiento de las partes, esto siempre y cuando tenga una previa consulta con los demás estados contrastantes. La segunda manera puede ser dentro de un tratado multilateral, pero por acuerdo entre solo algunas de las partes. Dos o más de estas partes podrán pedir la suspensión temporal siempre y cuando la suspensión esté dentro del tratado, siempre y cuando no esté prohibido por el tratado
y que no trate de afectar los derechos y obligaciones de las demás partes y finalmente que no obstruya con el objetivo y el fin del tratado. La terminación de un tratado se dará por consentimiento de las partes o por virtud de sus disposiciones. Podrá tener lugar cuando esté estipulado según las disposiciones del tratado, pero también se puede terminar en cualquier momento siempre y cuando tenga el consentimiento de todas las partes del tratado. Para la denuncia se empleará cuando el tratado no estipule en las disposiciones sobre la terminación o el retiro. Se debe corroborar que las partes tuvieron la intención primeramente de omitir las disposiciones y finalmente el denunciante debe notificar con 12 meses de anterioridad la denuncia. La modificación de los tratados internacionales se da cuando dos o más partes del tratado concluyen otro que contengan las mismas relaciones. Las condiciones se encuentran en el artículo 41 de la Convención de Viena, en las cuales dice que la modificación no está prohibida siempre y cuando esté estipulada en el contrato, no debe afectar los derechos y obligaciones de las demás partes y la modificación debe ir en relación con los objetivos y fines del tratado. Las partes que deseen modificar el tratado deberán notificar a los demás la intención de celebrar y modificar el tratado, esto para que no se malinterpreten las decisiones y acciones. También enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre las mismas, sometiéndolo a la aprobación del Senado. ¿Qué es una reserva? Una reserva es un acto unilateral y su propósito es excluir o modificar alguna obligación de un tratado internacional. Entonces, el retiro de reserva se refiere a la facultad que el presidente de la República tiene, bajo la aprobación del Senado, de quitar ese beneficio de excluir o modificar algún artículo o algún acuerdo en dicho tratado internacional. Y cuando se retira la reserva, pues ya nadie puede modificar o excluir ese acuerdo. Un ejemplo de esto sucedió el 6 de febrero de 2014, en donde el Senado aprobó el retiro de 7 reservas que el Gobierno de México imponía a 5 artículos de tratados internacionales. Las reservas que se retiraron fueron al artículo 6 de la Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, al artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, al artículo 31 sobre la Convención de Derechos Civiles y al artículo 22 de la Convención de Derechos de Trabajadores Migratorios. Ahora, ¿qué es una formulación de declaraciones interpretativas? Una declaración interpretativa es un instrumento unilateral que se anexa a un tratado con el fin de interpretar lo que se acuerda en dicho tratado. Este propone precisar y aclarar el alcance que tiene. Las declaraciones interpretativas y las reservas son muy parecidas, pero sí hay algo que los puede diferenciar, y este es el efecto jurídico que cada una produce. Cuando los estados someten para su depósito declaraciones unilaterales, se denominan declaraciones interpretativas, y si esta declaración excluye o modifica los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado, entonces se trata de una reserva.